La clase, muy buenas tardes. Bueno, pues como venimos haciendo en otras unidades didácticas, en otras unidades de trabajo, en esta, la unidad 3, pretendo también daros un pequeño resumen para facilitaros los ejercicios del examen. Y en este caso vamos a hablar sobre circuitos secuenciales y en concreto biestables, que será un ejercicio de los que os saldrá en el examen, ¿vale? Entonces, bien, primero va a hacer un pequeño resumen, pues ¿qué es lo más relevante de un circuito secuencial? Pues un circuito secuencial no es más que un circuito que posee memoria de los estados anteriores, de los estados pasados, ¿vale? Lo que estaba pasando. Y los podemos clasificar, pues atendiendo al número de entradas, pues tenemos dos entradas y dos salidas. De dos entradas tendríamos los tipos RS y JK, y de una entrada que tendríamos los T y los D. Esto ya lo habéis visto en teoría y os saldrá para el cuestionario, ¿vale? Luego aparte también tenemos la entrada de reloj, pero bueno, como entrada de datos tendríamos la R y la S, ¿vale? O la J y la K. Luego también podemos atender a si son síncronos o asíncronos, y eso es pues cuando poseen una entrada adicional, que como ya he dicho antes, que es un reloj, que es la que controla el momento en el que está permitido el cambio de estado del biestable, ¿vale? El asíncrono, como veis en esta zona, no tiene una entrada, una entrada como en este de aquí, que es la CLK, que sería el reloj, y que en el caso del síncrono sí lo tiene, ¿vale? Y luego también podríamos atender al, pues, a cuándo cambia según el estado de reloj, ¿vale? Podríamos hablar de que cambia en flanco de subida, o sea, cuando la señal de reloj está subiendo, como es el caso 1, y el símbolo, como veis aquí, sería, por eso se simbolizaría por este triangulito, y en caso del flanco de bajada, que sería cuando baja la señal de reloj, que es el caso 2, estaría simbolizada por, pues como siempre, con un circulito que simboliza la negación, ¿vale? Y bueno, esto sería pues la clasificación que tendríamos de los biestables en principio. Se pueden clasificar en más tipos, pero con esta creo que es suficiente como para explicar los ejercicios que vamos a ver. Bueno, entonces el primer biestable que vamos a ver es el RS, que es el biestable más sencillo de todos, pero que posee unos estados no deseados, unos estados que son indeterminados, y por ello, pues bueno, pues da lugar a algún fallo, ¿vale? En primer lugar, este sería su símbolo, marcaríamos las entradas, la S y la R, y las salidas que tiene, pues la salida de estado, la Q y la Q negada, ¿vale? S, ¿qué simboliza? Pues simboliza set, que nos dice que nos pone la salida a 1, y la R pues nos haría un reset, nos pondría la salida a 0 en el siguiente estado, ¿vale? Su tabla de verdad la podéis ver aquí, que viene a ser que si R y S, estas dos entradas, tienen un valor 0, van a mantener el valor que tenía el estado antes pues el estado anterior, ¿vale? Se mantiene, como bien pongo aquí, ¿ok? En cambio, si según va avanzando la señal, pues introducimos un valor 1 en S, o sea, hacemos un set, el siguiente estado, el QT, pues alcanzará un valor positivo, un valor 1, ¿vale? Y en caso de que pongamos a 1 el reset, pues haríamos un reset y la señal de salida pues sería un 0. ¿Qué pasa cuando R y S son un 1? Pues ahí, como pone aquí prohibido, bueno, es un estado no deseado, indeterminado, porque no sabemos realmente, estamos poniendo a set y a reset a la vez y no sabemos muy bien qué señal es la que va a predominar. Entonces no queremos que pase eso. Un ejemplo de cronograma, para poder verlo, pues sería el siguiente, ¿vale? Aquí iniciaríamos en la línea del tiempo y tendríamos la señal de set, la S y la R a 0, como estamos viendo aquí. Y la señal que venía anterior de salida, pues también estaba a 0. Bien, en un momento dado ponemos a 1 la señal de S, o sea, hacemos un set, con lo cual la salida también la ponemos a 1. Muy bien. Seguimos avanzando en la línea de tiempo hasta que
lo que hacemos es un reset, ponemos a 1 la señal R. ¿Qué pasa en ese momento? Pues en ese momento el biestable tendrá una salida 0. Hemos hecho el reset y tiene salida 0. Seguimos avanzando y aquí volvemos a tener 0S y 0R. Pues aquí esto en la tabla de estado nos decía que se mantiene Q, con lo cual no cambia Q. Q sigue siendo la misma. Volvemos a hacer un reset, pero bueno, como ya estaba a 0 no ocurre nada. Seguimos avanzando y aquí hacemos un set. Bien, pues aquí la señal de salida sí va a cambiar y se va a poner a 1. Hasta este estado de aquí, que aquí volveremos a tener en este pequeño periodo de aquí las dos señales a 0, con lo cual se sigue manteniendo, pero en este momento, en este instante, R se pone a 1, con lo cual hacemos un reset y la señal de salida se vuelve a poner a 0. Seguimos avanzando hasta llegar otra vez y hacemos un set. O sea, volvemos a poner la señal de salida a 1. Ok, seguimos avanzando el estado y en estos dos estados, como son 0 ambos, pues como hemos dicho antes, según la tabla de verdad, se mantiene el estado Qt, con lo cual, como estaba en estado de set en 1, sigue siendo 1. ¿Y qué pasa en este estado de aquí? Pues en este estado de aquí, es lo que comentábamos, es esta situación prohibida en la cual tenemos R y S a 1 y no sabemos lo que pasa. Es un estado, como bien nos pone aquí, no deseado o indeterminado, ¿vale? Bueno, pues esto sería más o menos cómo plasmaríamos la señal Q en un cronograma según las entradas, según cómo van variando las entradas de set y de reset, ¿vale? Entonces en el examen pues os puedo preguntar sobre este biestable y dándoos los estados que me dibujéis cómo va variando la señal Q. Otra posibilidad que os puedo preguntar, bueno, también os puedo preguntar por la tabla de estado, evidentemente. Otro caso, otro biestable sería el RS síncrono, ¿vale? Síncrono, ¿qué pasa? Pues que es igual que el RS, pero aquí añadimos una señal de reloj. La señal de reloj nos va a marcar en los momentos precisos que hay un cambio de estado, ¿vale? Con lo cual, seguimos teniendo lo mismo, set, la salida 1, reset, la salida Q a 0, ¿vale? Pero nos lo va a marcar el cambio de estado, no como antes, que va cambiando según vamos cambiando la señal S o la señal R. Aquí los cambios de estado nos lo va a marcar el reloj, ¿vale? El clock. Pero fijaos, antes he dicho que aquí no tengo un circulito, con lo cual esto simboliza que en este caso el cambio se va a dar en un flanco de subida. Si aquí tuviese un circulito, los cambios, en vez de darse, como he marcado aquí, en todas las subidas, se darían en las bajadas, ¿vale? Pero en este caso es el cambio de estado en las subidas de flanco. Muy bien. Pues ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, aquí simplemente es, mientras tengamos la señal de reloj a 0, pues da igual el valor, se va a mantener la señal que había, ¿vale? La salida, la Qt. Pero en el momento que pongamos a 1 el reloj, pues ya sí que va a variar. Si tenemos tanto R como S a 0, igual que antes, manteníamos la señal, la salida era igual, pero en el momento en que ya hacíamos o bien un set, que le pondríamos a 1 la salida, o bien un reset, o sea, pondríamos la R a 1, la señal de salida sería un 0 en este caso, y volveríamos a tener indeterminaciones si ambas señales son 1. Veamos esto en el cronograma, a ver qué está pasando. Bueno, pues en el cronograma, si vemos lo que está pasando, sería lo siguiente. Aquí, como tenemos la señal del reloj a 0, lo que pase previamente al cambio de estado no nos importa, porque no cambia la señal. Y como la señal la tenemos de salida a 0, pues no cambia. Aunque cambiemos S o cambiemos R, no va a cambiar. Eso sí, justo en el momento en el que hay un flanco de subida, vemos que el estado S está a 1 y el estado R está a 0, con lo cual hacemos un set. ¿Qué significa eso? Que la señal de salida la ponemos a 1, como veis aquí. Ok. Y lo que pase por en medio hasta el siguiente flanco nos da lo mismo. Da lo mismo que hayamos hecho un reset y que haya bajado la señal de set, da igual, no pasa nada.
tenemos que atender a qué pasa en el siguiente flanco de subida. Pues en el siguiente flanco de subida vemos que efectivamente hay un reset, ¿vale? Y es lo que va a pasar aquí. Cuando lleguemos a este flanco de subida, la señal de salida Q la teníamos a 1 y nos cambia a 0. Ok, muy bien. Pues todo lo que nos pase por en medio sigue dándonos lo mismo, porque hasta que no lleguemos al cambio de estado, no nos va a afectar, en principio, ¿vale? Entonces, vale, pues aquí tendríamos unos cambios y seguiríamos teniendo la señal de salida a 0. ¿Qué pasa cuando llegamos al siguiente flanco? Pues aquí hemos vuelto a hacer un set, tenemos la S a 1 y la R a 0, con lo cual la señal de salida nos vuelve a cambiar y vuelve a estar a 1. Y cuando llegamos al siguiente flanco, nos encontramos que tanto R como S están a 1 y nos causa, pues eso, nos causa una indeterminación, un estado prohibido, un estado no deseado y que no conocemos lo que está pasando con ello, ¿vale? Bien. Vamos a ver el tercer biestable, que sería el JK, y el JK pues incorpora una mejora respecto al RS, ya que elimina el estado indeterminado R igual a 1 y S igual a 1, ¿vale? La analogía de J sería pues igual que S, sería hacer un set, y K sería igual que R, hacer un reset, ¿vale? Yo me gusta cuando dicen kill y jump. Jump de saltar, de poner hacia arriba, y kill pues eso, de matar, y ponemos a 0, ¿vale? Entonces es una mnemotecnia buena. Pero aquí, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos K1 y J1? Pues que el estado lo que hace es un volteo. Si estaba en Q, pasa a no Q, es decir, si estaba a 1, pues pasará a 0, y si estaba a 0, pues pasará a 1, ¿vale? Es un volteo de señal. Ok, por la tabla de verdad, como la estamos viendo aquí ahora, con J a 0 y K a 0, se mantiene la salida, igual que pasaba en el R. Si hacemos K a 1, estamos haciendo un reset, igual que hacíamos antes en el RS, y si ponemos a 1 la J, pues hacemos un set, ya ponemos a 1 la señal de salida, y volvemos a tener, en vez de indeterminación con 1, 1, lo que tenemos es la conmutación, el volteo que comentaba, ¿vale? Vamos a verlo en un cronograma. Bien, decíamos que si J y K estaban a 0, la señal de salida se mantenía. Aquí como estaba a 0, pues sigue a 0. Pero bien, ¿qué pasa en este instante de aquí? Pues en este instante de aquí, ¿vale? Aquí no nos importa, porque como estaba a 0 y aunque hagamos un reset, pues sigue estando a 0. No pasa nada. Aquí sí que tenemos ya un cambio, tenemos un set, pero como también tenemos tanto J como K a 1, lo que pasa con la señal es que se voltea, con lo cual, como estaba a 0, ¡pum!, se nos pone a 1. Ok, ¿y aquí qué pasa? Se nos pone a 1, pero sigue J a 1 y, y K a 0. Pero claro, si miramos la tabla de verdad, J1 y K0, la salida sigue siendo 1, pues se nos mantiene a 1. Bien, llegamos a este estado y aquí volvemos a tener a 1 ambos, tanto J como K, con lo cual volvemos a tener un volteo. Como estaba en positivo, estaba a 1 la salida, se nos pasa a 0. Ok, pues venimos a 0. Muy bien. Y seguimos viendo. Vale, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues aquí nos ha bajado la señal K a 0, y cuando ambas son 0, sí, se mantiene la señal Q, con lo cual, como se mantiene, sigue estando baja. Bien, llegado a este estado, hacemos un set J, lo subimos a 1, con lo cual la señal de salida nos va a subir. Y aquí, pues hacemos un reset, con lo cual la señal de salida nos va a volver a variar, se va a volver a poner a 0, ¿vale? Y en este cambio pues tendríamos lo mismo, volveríamos a hacer un set y la señal de salida pues nos volvería a poner a 1. Ok, pues esto sería el KJ. Y ya por último,
porque estos son los 4 que os puedo preguntar que me hagáis un cronograma, que me digáis qué símbolo tiene, que me comentéis la tabla de estado, pues esto, comentaos un poquito el funcionamiento, ¿vale? Esto sería más o menos el tipo de ejercicio que os puedo preguntar. Pues aquí tendríamos el JK síncrono, que en el JK síncrono pues es el mismo, es igual que JK, vamos a tener el volteo, va a funcionar prácticamente igual que el RS, quitando el estado 1-1, que sería el volteo, pero además tenemos una señal de reloj. Y la señal de reloj, pues lo que nos hace, pues que sea igual que el asíncrono, el JK que habíamos visto, pero los cambios de estado los marca el reloj, se van a dar solamente cuando haya, pues, o bien un flanco de subida o un flanco de bajada. En este caso, vuelvo a marcarlo como flanco de subida, no tiene el circulito aquí, con lo cual los cambios de estado los marca el reloj a flanco de subida. Ok, vamos a ver lo que pasa con el cronograma. Bien, en un principio tenemos J a 0 y K a 0. Y si vemos en la tabla de verdad, J0, K0 nos dice que mantenemos la señal de salida. La señal de salida era 0, con lo cual sigue igual. Y aquí tenemos un cambio de estado. Muy bien, llegamos al cambio de estado y todo está a 0, con lo cual seguimos manteniendo y no nos importa lo que pase entre medio hasta el siguiente cambio de estado. Bien, en este cambio de estado, ¿qué ha pasado? Pues que J lo tenemos a 1, hemos hecho un set, pero K lo tenemos a 0. O sea que, como hemos hecho el set, va a cambiar la señal de salida Q y se nos pone a 1. Y durante todo el periodo intermedio nos da igual lo que fluctúe, pero volvemos a mirar el nuevo cambio de flanco de subida. Aquí, ¿qué ha pasado aquí? Pues aquí la señal J la tenemos a 0 y lo que hemos hecho es un reset. Hemos puesto a 1 el K. Con lo cual, si la señal de salida la teníamos a 1, al hacer el reset, ¡pam!, se nos va a 0. Perfecto, muy bien. Y seguimos hasta el siguiente flanco. El siguiente flanco, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos corta? Pues J lo tenemos a 1, K lo tenemos a 1, con lo cual tenemos un estado de volteo, de conmutación. ¿Y qué está pasando en la señal de salida? Pues justamente eso, como estaba a 0, voltea y se pone a 1. Ok, y seguimos hasta el siguiente flanco. Y como ambas señales, tanto J como K, se han quedado a estado 1, lo que vamos a tener es un volteo permanente. Cada vez que cambie de flanco nos va a pasar de la señal de salida de 1 a 0. ¿Vale? Pues nada, eso sería lo que quiero que miréis relativo a problemas de biestables. Y si tenéis alguna duda, pues nada, preguntadme. Tenéis abierto el cuestionario ya, ¿vale? Y os pondré seguramente para este puente un ejercicio justamente de esto, para que me lo entreguéis, ¿vale? Venga, un saludo y espero que os haya ayudado.